Bueno, estamos acá para dar comienzo a este día de hoy que pertenece al ciclo Dice lo Suyo. En algún momento la gente de la comisión queríamos llamarlo Dicen los Maestros, pero no nos aceptaron ese título. Pero bueno, aquí estamos con uno de los maestros que nos va a contar cómo llegó. Y sí, muy bien eso. Una vieja frase china de que maestro es quien empezó antes. Entonces, Vicente nos va a contar cómo empezó él, que probablemente empezó antes que muchos de nosotros, no que todos, pero muchos que antes de nosotros, este camino suyo por el campo de la salud mental que incluye el psicoanálisis. Decir esto es hablar un poco de Vicente, digamos, es entender el camino del campo de la salud mental, el camino de él como psicoanalista, el camino de él como persona. Creo que todo muy involucrado, muy junto, ¿no? Es difícil separar a Vicente, quién es, con las cosas que ha hecho, las cosas que ha pensado y las cosas que nos ha transmitido. Así que ahora me parece que lo mejor que puede hacer un entrevistador es dar la palabra al que diga lo suyo, que es Vicente, en este caso, el maestro, o simplemente quien empezó antes y que nos da continuamente muchas cosas de su experiencia, de sus ideas, y va a ser ahora lo mismo, ¿no? Contándole un poco cómo empezó. Gracias. Bueno, el tema de lo de maestro lo hiciste, prefiero quedarme con los que comenzamos antes. De acá hay unos cuantos que comenzamos antes y algunos aún comenzaron antes que yo. Pensando en esta reunión, fueron multiplicidad de redes que se me fueron armando, notas que fui haciendo y que fui acumulando sin demasiada organización, porque estamos en el ambiente del título del Congreso de FEPAL y trabajando todo el año sobre realidades y ficción. Realidades y ficciones. Cada uno dice lo suyo, es un poco la historia de uno como persona, como psicoanalista y como otras muchas cosas como cualquiera de nosotros es en la vida. Y ahí se mató una cantidad de enjambres de posibilidades. Un trabajo que me impresionó mucho desde la primera vez que lo leí fue el clásico de Freud, Recuerdos encubridores, al que he retornado miles de veces y lo he traído siempre que pude a cualquier seminario, porque sigue siendo una obra princeps en relación con la semiología de la memoria, en relación con las ficciones, las realidades y los recuerdos postdatados y predatados, y si uno se pone más cercano a los conocimientos de las neurociencias, los recuerdos performativos y los recuerdos narrativos. Pero los performativos y los narrativos no surgen linealmente ni secuencialmente, ni atados a los acontecimientos en los momentos en los que se dieron, sino que surgen a partir de una cantidad de integraciones, de mezclas y de condensaciones que tienen más parecido con la construcción onírica que con la construcción cronológica, fenoménica, acontecimental, clásico de la historia escrita acontecimentalmente y no por el sentido de las cosas. Y nosotros armamos nuestras historias por los sentidos que las adjudicamos a cada una de los pedacitos, cada uno de los fragmentos, cada una de las posibilidades que hemos ido explorando, viviendo, desarrollando o desechando en la vida. Entonces, pensando todo esto, o pensando después de haber anotado algunas cuestiones, todo esto, me encontré con una cantidad de dificultades como para decir, bueno, entonces, ¿qué digo? La otra cuestión es que
Algo que a mí también me marcó mucho es el concepto de retroacción, que lo aprendí más cuando hice años de estudio sobre Lacan y comprendí en Freud que está el concepto de retroacción, como está la realidad como cuarto espacio psíquico en la segunda tópica. Entonces, hay una cantidad de cuestiones que uno puede relatar de la propia vida que están retroactivamente influenciadas y ligadas al estilo de los recuerdos encubridores que condensan distintas épocas de la vida y ponen un recuerdo en la infancia, pero ese recuerdo de la infancia condensa otros momentos evolutivos. La retroacción hace que uno llame de la manera que aprendió a llamar más tarde algo que pasó mucho antes. Entonces yo decía, lo que tomaba Lili recién tiene que ver con un título que yo le conté de una charla que me pidieron una vez en la jornada anual de la Cátedra de los Rodulfo, que en el año 11 hicieron una jornada de un sábado sobre salud mental y la ley de salud mental. Y a mí me pidieron que relate mi recorrido por el campo de la salud mental. Y yo lo llamé Caminando por el campo. Que tiene que ver con mis raíces. Yo me crié en San Juan, o mejor dicho, yo no me crié, me criaron. Estoy hablando desde la sobreadaptación. Nací en Buenos Aires, según decía mi abuelo, como pasaje de llamada, porque mi vieja se había ido a San Juan y mi viejo no quería irse. Entonces la mandaron para que se embarace y volvió conmigo a San Juan. En San Juan vivían mis nonos, mis abuelos maternos. Mi abuelo tenía una finca, una unidad familiar, no una finca de esa de película. Para mí era inmensa, pero eran 10 hectáreas, lo que se llamaba una unidad familiar. Y la finca, y nosotros vivíamos en el centro de la ciudad. San Juan en el 38 era una capital de provincia bastante poco desarrollada en relación, allá me ve una hija de sanjuanina. Nosotros vivíamos en el centro, cerca de la estación ferroviaria, y la finca estaba a 1 hora de Surqui de la casa, donde mi abuela nos venía a buscar a mi hermana y a mí, mi hermana mayor y a mí, los viernes a la tarde, cuando mi hermana ya había salido del colegio, íbamos a la finca. Y estábamos en la finca hasta el domingo a la noche, que con mi madre y mi padre volvíamos a Buenos Aires, a la ciudad. Y la finca era mi mundo maravilloso. Andar por el campo. Mi primera versión del campo es el desierto. Es el desierto que se torna fértil por el riego. La finca de mi abuelo estaba en la penúltima franja a la que llegaba el riego, y después venía el desierto de Chimbas. El colectivo, el ómnibus que pasaba por la zona se llamaba el Chimbero. Había uno cada 2 horas, cuando había. Entonces, una de las primeras mías versiones del campo es: el campo puede ser visiblemente estéril, pero regado y con mucho cuidado en relación con el riego, porque no es solamente tirar agüita, sino hacer toda una cantidad de tareas muy artesanales, tesoneras y permanentes. El campo va creciendo, y mi abuelo me enseñó a hacer almácigos. Entonces yo desde chiquito tenía además mi propio riego en las plantitas que yo criaba. Éramos mi hermana y yo, pero en realidad la relación con mi abuelo era más fuerte conmigo, de mi abuelo conmigo, que con mi hermana, que estaba más enganchada con las mujeres, como era típico en la época. Todo ese mundo de mi infancia se interrumpió cuando yo tenía 5 años y 4 meses por el terremoto de San Juan, lo cual significó una brutal transformación de la vida de toda la familia. El terremoto de San Juan fue en el año 44, fue un terremoto muy importante, arrasó con muchísimo San Juan y prácticamente toda la ciudad quedó liquidada, la finca de mi abuelo también, y estábamos allí, era un sábado. Mi abuelo murió,
murió una prima muy querida mía, que había nacido el mismo día que yo, pero era hija del hermano menor de mi mamá. Bueno, y toda una otra cantidad de gente que quedó bajo escombros, que algunos lo salvaron, otros quedaron mal. Y una transformación brutal de la vida. Esto es reconstruido, porque yo tengo muchísimos recuerdos, tengo algunos recuerdos muy claros de los 3, 4 años. Y tengo muchas imágenes de la vida en la finca, de la vida en mi casa, del lechero que pasaba por la puerta de mi casa con la vaca. Era leche fresca, mejor dicho, leche tibia. Era así, el reparto de leche en aquella época, no había leche en sachet. Y después, a partir de allí, bueno, un gran caos y la reorganización de la vida en Buenos Aires. Mi vida se comienza a armar después cuando fui a 4º grado, los recuerdos son más nítidos, desde 4º grado, que dejé de ir al colegio primario que iba, que era mixto, para entrar en un colegio de varones en Plaza de Valle, que ya fue como salir al centro de la ciudad, al lado de Colón, enfrente de tribunales, y con toda la muchachada del barrio, que en aquella época había mucha gente que vivía por allí y había mucha gente de distintos niveles económicos. Todo eso quedó muy marcado en mi vida y evidentemente tiene que ver con algo de lo que hablé de la sobreadaptación al principio cuando me salió el lapsus. Me crié. Me criaron, pero en muchas cosas fui teniendo que arreglármelas como podía, porque por ahí los adultos no podían bancarme mucho, porque ellos no se podían bancar mucho a sí mismos. En el colegio secundario, esa época del colegio primario tiene mucha importancia el acercamiento a lo religioso por vía de que mi madre buscó que viviésemos en Buenos Aires cerca del colegio de monjas en el que ella había sido educada. Entonces mi hermana iba a ese colegio y a mí me llevaban de monaguillo y ese tipo de cuestiones y comencé a tomar contacto con lo religioso. Este fue el camino que después yo seguí durante muchos años, pero que me permitió, además, viendo retrospectivamente, encontrar mi sendero para la exogamia. Porque, primero con esa religiosidad familiar más o menos chata, pero para mi vieja muy importante como referente de protección. Y después en el colegio secundario fundamentalmente, porque eso me permitió tomar contacto con los grupos católicos, con el centro de estudiantes católicos del colegio muy particular, porque era el Colegio Nacional Bartolomé Mitre, que está en la zona del Abasto, en la calle Valentín Gómez. Era un colegio que era profesorado para profesores del colegio secundario. Y yo al principio creía que todos los profesores de colegio secundario tenían que escribir libros, porque teníamos los autores de los libros del colegio secundario, que eran los docentes de los profesores. Entonces inglés aprendíamos con yo no me acuerdo. Astolfi nos daba historia. Y Molinelli Gómez de Ruiz era la profesora de inglés. Cauchino nos daba matemáticas. Historia nos daba un tipo que era profesor de historia en la Facultad de Derecho, que después en el 55, cuando estaba terminando el colegio secundario, y se fueron la mayor parte de todos ellos a ocupar lugares en la universidad, fue a ser juez penal o cosas así. Era en plena época del peronismo mi colegio secundario. Pero el colegio además tenía una mezcla de 65% de compañeros judíos, estábamos cerca de 11, y un 30 y pico de boys, entre los cuales estaban muchísimos muchachos de las barriadas de alrededor del Abasto. El mercado de Abasto en esa época funcionaba como mercado de Abasto. Era un crisol de razas, como se podría decir, utilizando una frase trillada, pero válida, porque allí aprendí mucho. Tuve muy buenos profesores, descubrí la historia, descubrí la literatura, descubrí la poesía,
descubrí el valor de conocer perspectivas geográficas, porque no nos enseñaban geografía solamente en el mapa y con las cositas, sino un poco con la historia que había determinado las características geográficas para el desarrollo de los pueblos, qué sé yo. Y entonces después fui presidente del Centro de Estudiantes Católicos en el tercer año, presidente del Centro de Estudiantes en general en cuarto año, di quinto año libre y me fui del colegio. Como cantaba con Lili cuando me preguntaba algo el otro día, si ya fui presidente del centro en tercer año, en cuarto año de secundario, ya quinto no tenía sentido. Además estaba apurado, yo en esa época era muy apurado y hacía multiplicidad de cuestiones. Entre otras cosas necesitaba trabajar. Y en ese sentido, buscar trabajo dentro del ámbito que yo tenía, me llevó a entrar como una especie de pinche secretario y pibe multifunción en un periódico de grupos católicos que estaban en el Consejo Superior de la Acción Católica, que después me vine a caer en la cuenta que el Consejo Superior de la Acción Católica eran progres, mientras que el Consejo Arquidiocesano de Acción Católica eran retrógrados, de donde salían dos obispos más peores, digamos. Entonces me fui enganchando con grupos progres católicos, pero los conocí allí, y de allí conocí varias cuestiones como el club del que me hice socio y aprendí a jugar a casi todas las cosas, y muchísimas inquietudes en relación a lo que puede tramitarse entre un grupo de intelectuales, mucho más grandes que yo, que dirigían algo así como los movimientos de jóvenes católicos de todo el país, y además tenían un periódico que se llamaba Antorcha, aunque no era el Antorcha conocido de otros orígenes más políticos. Entonces, en la redacción de un periódico uno aprende muchas cuestiones, además de tener que hacer en el stencil y la máquina de poner las direcciones una cantidad de cuestiones. Aprendí un poco de francés, por ejemplo, porque traducía artículos del francés que yo no sabía. Porque hasta tercer año tuve inglés y francés tuve cuarto y quinto en el colegio secundario, en cuarto. Pero lo fui aprendiendo así. Bueno, todo eso me abrió una cantidad de posibilidades que fueron dándome, saltando muchas etapas, una posibilidad de interacción, de conocimientos y de encuentros con mucha gente. Cuando encontré en Pierre Bernier la noción de encuentro, para mí era una palabra que llenaba muchas experiencias anteriores. Freud habla de azar y ananqué, de azar y necesidad, como decisorio en la vida de las personas. Yo tuve mucha suerte, porque el azar me favoreció aún con apariencias o con comienzos de situaciones catastróficas. Yo no sé qué hubiese sido de mí si hubiese seguido en San Juan. Nadie lo puede saber. Pero San Juan, la crisis y lo que determinó la crisis familiar, a mí me dio una cantidad de posibilidades y necesidades que me hizo ir pudiendo tener una cantidad de encuentros muy notables. En esos encuentros fui teniendo muy buenos hallazgos. En la Facultad de Medicina yo tenía cercanía con la actividad política de la facultad, pero no tenía que ver con los humanistas de la facultad, que me sonaban demasiado reaccionarios. Tampoco tenía que ver directamente con el Centro de Estudiantes de Medicina, ni con las otras organizaciones estudiantiles, pero participaba de todas las asambleas, estaba en todas partes y funcionaba como delibero porque en la facultad, porque mi actividad política e institucional estaba fuera de la facultad. Ahí trabajaba de celador en colegios privados y hacía la facultad. Y en quinto año en el último año de la facultad, conseguí un trabajo que era, en esa época era una bendición, que era ser practicante civil en el Hospital Naval. Era una bendición porque era un lugar muy bien pago.
Entonces, un día de guardia por semana, yo me podía mantener bien, vivía en casa con mis padres, con un día de guardia por semana me podía mantener bien. En aquella época las guardias se pagaban distinto. Después ya de casado, con un día de guardia en una clínica pagaba el alquiler del departamento. Ahora, con un día de guardia no pagás ni la comida en la esquina. Y en esa guardia, mi compañero de guardia, mi compañero civil de la guardia, el practicante civil, era Guillermo Lancel, con quien hablé mucho. Nos hicimos bastante amigos, tanto que decidimos poner un consultorio juntos en la casa donde vivíamos desde él en Derqui. Cuando nos recibíamos de médicos íbamos a poner nuestro primer consultorio. Yo en ese momento era muy médico, hacía guardias en el Hospital Ramón Mejía desde el tercer año de la facultad, tenía mucho andar hospitalario, y en la guardia yo llegué a hacer de todo, bastante la línea de lo clínico, digamos. Y hablando con Guillermo Lancel, cuando ya me habían surgido las inquietudes psiquiátricas y ya las tenía desde antes, yo decía, yo tuve un médico pediatra muy piola, y el padre de un amigo mío de secundario, que era un médico de barrio en Núñez, uno de los médicos capos en Núñez, conocido como médico de barrio, que fue rotando hacia la psiquiatría. Pero era una psiquiatría no de manicomio, sino que era una psiquiatría muy de Rioba, muy familiar, de un señor que fundamentalmente era bastante afecto a la literatura, al existencialismo, y tenía inquietudes muy por el lado de lo humano y de las organizaciones sociales. Y ese señor a mí me dejó mucha impronta. Con barba blanca, así como algunos de los que están acá. Yo en alguna época pensaba dejarme mi barba blanca, pero me salía roja en aquella época. Sí, era pelirrojo de barba, como te habrá pasado a vos. Entonces, ahí lo conocí a Guillermo Lancel, que cuando yo estaba ya recibiéndome, tuve un momento de duda, y decidí seguir haciendo clínica médica y entré en el primer esbozo de residencia en cardiología que se hacía con Tacchini en el SIC, con el gran Tacchini, en el Centro de Investigaciones Cardiológicas, que era un lugar de investigación de la Facultad de Medicina que tenía unas pocas camas cardiológicas. Y yo allí hice como una especie de casi un primer año de residencia en cardiología, y los sábados hacía clínica médica en el hospital en el que trabajaba ese clínico psiquiatra, amigo del padre de mi amigo. Pero de pronto dije, basta, yo quiero hacer algo distinto, y de las charlas con Guillermo había surgido que podía hablar con alguien que me podía orientar. Ese alguien resultó ser Rafael Paz, aquí presente, a quien conocí en el 62. Claro, porque yo me recibí de médico en diciembre del 61, todo esto que estoy contando pasó en el 62 y lo conocí a Rafael en el 62. Tuvimos un hermoso comienzo de encuentro y me aconsejó que lo viera a Mauricio Goldenberg, de quien yo no tenía idea, y que lo viera de parte de él. Lo vi a Mauricio, muy buen encuentro también, y me dijo que en este momento en Lanús no, en esa época ya Lanús estaba lleno y había que hacer turno, había que esperar haciendo cola, trabajando en el servicio de Goldenberg en el Hospital Borda, que tenía un servicio de psiquiatría. Y ahí entré. Años después Rafael también tuvo que ver con la elección de mi primer analista, pero ya en esa época éramos muy amigos, porque a partir de ese momento, desde el 62, que nos enganchamos, todavía seguimos haciendo juegos juntos. ¿Qué tiene que ver todo esto con el campo de la salud mental? Hasta ahora hablé mucho desde mi propia vida. Bueno, el encuentro con Goldenberg fue muy importante. El encuentro con Goldenberg primero en el Hospital Borda, y yo me casé en abril del 63, y de vuelta del viaje de bodas, Goldenberg me regaló que podía pasar, ya había hecho méritos suficientes para pasar a Lanús.
En rigor, en el Borra trabajé mucho, aprendí muchísimo, leí muchísima psiquiatría de los clásicos clínicos, que son unos narradores maravillosos de las vidas de la gente. Los grandes clínicos psiquiátricos que son muy previos al DSM. Cuando el año que murió Henri Ey, algunos dicen que murió porque apareció el primer DSM. Tenía un problema etario también, pero apareció el DSM y se terminaron los clínicos. Porque en aquella época los viejos clínicos se consideraban, eran manicomiales y todo tipo de cuestiones, pero tenían una otra actitud en relación con la gente. Algunos trataban de comprenderlo desde saber por qué se enfermaban, cuál sería la etopatogenia física, pero como estaban buscando desde la semiología el poder entender causalidades, eran en general muy finos semiólogos. Goldember había sido discípulo de Pereira, que tiene unos libros de semiología psiquiátrica maravillosos, y a lo cual Mauricio le había puesto algo que poca gente tenía. Él se pasaba, contaba él cuando hacía lo que hago yo, contar su vida, que él al principio se pasaba todo el día en el hospicio, se quedaba después que se iban los médicos, el turno de los médicos de mañana. Hay un hospicio de mañana y uno de tarde, ¿no? Y se quedaba viendo a los pacientes y tratando de estar con ellos y hablar con ellos y entenderlos, sin hacer historia clínica, sino de comprenderlos. Y Mauricio tenía algo de mucho contacto, tenía mucho ángel para el contacto con la gente, también para enojarse con la gente o hacer que mucha gente se enojara mucho con él, sino eran recolectados dentro de su grupo de los más cercanos. Yo quedé dentro del grupo de los más cercanos de Goldember para aquella época, y ya a los 27 años era el jefe de consultorio externo de adultos en Lanús. Mauricio armó un staff con gente joven. Comenzó en Lanús trabajando con psiquiatras grandes en el 57. 55 fue la revolución, la llamada Revolución Libertadora, que es la caída del segundo peronismo, que había una cantidad de problemas institucionales muy graves, entre otros con la universidad y la época de Alpargatas sí, libros no, las intervenciones en la universidad eran un espanto. Y en el 55 comienza una época de oro para la intelectualidad argentina y para la universidad. La universidad en ese momento no solamente resurge, sino que se transforma. Aparecen las carreras de psicología, de educación, sociología, aparece el CONICET, aparece UDEVA, aparecen una cantidad de otros desarrollos investigativos. Y entre esas múltiples novedades, de los 3 hospitales últimos que se habían construido en la época de Perón, el Policlínico Evita se transforma en nosocomio Gregorio Arauz Alfaro, y allí se instala una de las disciplinas nuevas que era psicopatología en hospital general con internación, que es lo que hizo Goldember. En otro hospital se instaló neurocirugía con carrera, no me acuerdo cuál, y en otro de los 3 hospitales iguales, en San Martín, Castel. San Martín se transformó en Castel. Claro, San Martín se transformó en Castel. Bueno, entonces era una época, entrar a Lanús además, era para mí una maravilla para reencontrarme con muchos amigos que había conocido, o no tan amigos, pero que había conocido en los movimientos políticos de la Facultad de Medicina. La mayor parte de la gente que entraba a Lanús eran jóvenes médicos afectos al conocimiento, a la investigación, a la actividad política, a la militancia. Y entonces Goldember nos dio manija para poder ir tratando de, con aquello que llamábamos la camiseta de Lanús, tratar de resolver todos los problemas. La gente no tenía que esperar para ser atendida, había que quedarse hasta cualquier hora, íbamos armando distintos tipos de servicios y todo lo que era difícil se lo necesitaba encarar.
Goldberg invitaba a mucha gente al servicio, teníamos mucha ayuda, había la mayor parte de la gente del servicio iba haciendo simultáneamente formación psicoanalítica. Entonces mi formación psiquiátrica, mi formación psicoanalítica y mi perspectiva que yo traía desde antes sobre la curiosidad sobre funcionamientos institucionales, los sistemas en los cuales funcionan las instituciones, los sistemas culturales que van organizando ideologías. Yo había hecho grupos de Marx, había hecho grupos filosóficos, había hecho grupos de autores como Teilhard de Chardin, católicos progres que tenían una visión muy social de una cantidad de cuestiones. Eso lo fui teniendo desde aquella época. Y bueno, mientras tanto me casé, nació mi primer hijo, nació mi segunda hija, y en algún momento comencé mi análisis. Comencé mi análisis después del nacimiento de mi primer hijo y la muerte de mi suegro, que se dio 2 meses después del nacimiento de mi hijo. Mi suegro era sanjuanino, mejor dicho, era gallego, que a los 14 años se fue de su casa y se vino para acá. Y llegó a tener una fábrica de bolsas muy importantes en San Juan, y yo me casé con una hija de él que conocí en Buenos Aires, que había venido a buscar a sus padres, que habían hecho su primer viaje a España hace muchos años. Entonces allí la conocí a una sanjuanina, y yo me casé con una sanjuanina. La madre de mis hijos era sanjuanina. Y hubo un momento en que casi me voy a San Juan como médico, porque mi suegro, contentísimo, cuando yo hacía cardiología, se me quería enganchar en el sanatorio Rawson de San Juan. Ya tenía el lugar de cardiólogo cuando todavía estaba recién comenzando a hacer cardiología. Bueno, cuando nació mi hijo y murió mi suegro, ya dejó de ser una cuestión teórica la necesidad de tratarse, y ahí Rafael me aconsejó que lo hiciera con Fernando Guiar. Fernando Guiar, del que ya hicimos una reunión especial alguna vez acá en SAP, era mendocino, cosa que me enteré después, en que por lo que pasaba en sesión, cuando nos poníamos regresivos, yo hablaba con tonada sanjuanina y él hablaba con tonada mendocina. Para viviendo en San Juan, pues Mendoza, los otros son enemigos. Viviendo en Buenos Aires somos todos cuyanos, mendocinos y sanjuaninos, muy unidos. Entonces, es importantísimo, porque además Fernando, uno de los temas sobre el que trabajó mucho Fernando Guiar, es sobre la prosodia. La prosodia es la musicalidad en el hablar. Y él tiene análisis maravillosos de la musicalidad en la comunicación del paciente en distintos momentos del proceso. Era un analista muy kleiniano, pero no hablaba en kleinianés. A mí nunca ningún analista me habló en ningún lenguaje, en ningún idiolecto de referente teórico, digamos, por suerte. Y Fernando era un excelente analista de niños, con los cuales el niñito sanjuanino que apareció en la ciudad tuvo bastante cabida, pero me hablaba como persona, y además hablaba bastante, no era un analista muy silencioso. Y tenía para muchos años con él, mientras hacía grupos de estudio sobre Freud, sobre metodología, sobre, bueno, las cosas que uno estudiaba en ese momento, grupos de filosofía, muchísimos grupos de estudio. Y más si no se podía entrar a la APA porque uno tenía que, no por ser psicólogo, sino porque no había plaza para los analistas didácticos. Entonces yo tenía lugar reservado con Jorge Mon, que fue el analista, era y fue el analista de Rafael. Yo tenía como 6 años de espera, hasta que volvieron los Barangay de Montevideo. Y calcé con Madé Barangay. Lo cual fue un grave problema de desgarro con Fernando Guiar. Yo tengo del análisis con Fernando la relación de un larguísimo e importantísimo análisis que duró muchos años.
en la práctica duró entre abril, mayo del 64 y noviembre del 66. Pero los tiempos internos en relación con las vivencias de un primer análisis en ese momento de la vida, con la importancia que tuvo lo que pasó en ese análisis y con todo lo demás que fue pasando en mi vida y que pasaba en mi vida simultáneamente, hace que en el recuerdo eso fue muy, siempre vivido como una cantidad impresionante de años que se interrumpió porque en esa época no se podía conseguir que un analista, que además era adherente joven, fuera didáctico. Hicimos un cierre más o menos adecuado a las circunstancias. Los Barangé fueron muy cuidadosos con eso. Nos dieron tiempo a los pacientes que tuvieron, y Madé por lo menos lo hizo conmigo, de que me tomara el tiempo que hacía falta. No me hizo Madé entrevistas de admisión. Cuando fui a verla, me dijo, bueno, ¿para qué vamos a hacer entrevistas de admisión? Si usted ya está admitido, yo no tengo que elegirlo, no usted elegirme a mí. Ya analizaremos después los efectos de esto. Pero ¿para qué voy a preguntarle ahora quién es? Usted está en análisis, está interrumpiendo su análisis, haga eso tranquilo y después combinamos y viene. Así pasó, me tomé 3 meses con Fernando, terminamos con Fernando y después pasé con Madé Barangé. Yo hice siempre análisis de 4 sesiones. O sea, también esto tiene que ver con la cantidad de cosas que pasan en un análisis, si la cantidad de sesiones semanales son adecuadas para que eso pueda pasar. Chivo, de paso, preparando para la pelea dentro del Congreso de FEMAL, que ya el miércoles que viene comienza, para mí comienza el miércoles que viene en la reunión del precongreso didáctico, donde este tema va a ser de discusión permanente. Hablando de convicciones y de experiencias y de qué estamos hablando cuando hablamos de algo que tiene que ver con todo el dispositivo psicoanalítico, del cual el número de sesiones es una parte integrante de una cantidad de valores, no es algo aislado. Después comencé con Madé. Madé Barangé, en ese momento atendían en Rodríguez Peña y Arenales. Rodríguez Peña y Arenales en una casa de departamento. Yo tenía mi Citroën, me fui a Rodríguez Peña y Arenales en Citroën media hora antes, lo cual no es ningún problema, el problema es estacionar. Porque nada más en aquella época buscaba estacionar en la calle, no tenía para playa. Entonces llego 10 minutos tarde. Debut bravo. Entonces me saluda sin ningún problema, me acuesto de atrás, y primera sesión. Yo digo, llegué tarde por el tránsito. Se asoma, dice, por supuesto, acá hay un tránsito muy jodido. Venía de Montevideo, que el tránsito era más tranquilo. Como ven, no era muy abroquelada, María. Pero como analista, así, justamente, muy habladora, muy conectada, muy empática y muy perro de presa cuando se ponía a buscar algo, a uno no lo dejaba tan fácilmente. Era muy simpática, pero muy... Ustedes lo conocen, es una señora muy rica y muy brava al mismo tiempo. Pero fueron años maravillosos y complejos de análisis con ella. Me analicé hasta varios años después que terminé los seminarios y volví a tomar análisis con ella unos cuantos años después, donde hice también unos cuantos años de análisis con ella. Hablo de esto porque es importantísimo para este tipo de integración mía en relación con psicoanálisis, salud mental, inquietudes sociales, perspectivas de medicina social, perspectivas de sanitarista. Siempre fueron muy cuidadosos y muy respetuosos mis analistas con esas otras actividades. En una época en la que muchos analistas consideraban que trabajar en el Hospital General era masoquismo,
que era pérdida de tiempo en relación con la formación analítica, en muchas épocas en las que muchos analistas veían con malos ojos cualquier tipo de desvarío en la formación psicoanalítica por hacer otro tipo de tareas. Es decir, ambos, cada uno con sus características, eran personas con mucha amplitud de comprensión, no la amplitud reactiva del que no se mete con temas porque eso no se sabe, que uno se da cuenta si el analista no se mete con algo porque le tiene fobia o le molesta o reactivamente no dice que está totalmente en contra, sino que podían jugar con todo ese tipo de cuestiones. Hice una relación muy fuerte con ellos, evidentemente. En mi primer análisis no podía leer los libros, los textos de los Baranger. Los leía, pero no me resultaban demasiado comprensibles. Los pude comenzar a trabajar después que terminé el análisis por Madrid. Pero en ese momento era como cuando uno vuelve a releer una novela que ya leyó, que sigue siendo la novela que leyó, pero es otra. A mí me pasó con una novela de Alejo Carpenter, que en algún momento la estaba leyendo, ¿cómo se llama esta de la primavera? No, ese es Sí, sí, me parece que sí. Sí. Igual que el de igual. La salvación de la primavera. Alejo Carpenter tiene en algún momento en el libro una descripción que yo dije, esta es una magnífica diferenciación entre la creatividad neurótica y la creatividad de otro tipo que viene de otra parte. Pero estaba de veraneo, estaba en la playa, no tenía cómo subrayar eso y nunca lo subrayé. Años después busqué el libro, releí todo de nuevo y no encontré nunca lo que buscaba. Pero encontré otra cantidad de cosas maravillosas. Eso me pasó con los textos de los Baranger cuando los leí después de no haberlos podido leer. Porque además yo hice muy buena relación con Willy y hablábamos y discutíamos con Willy mucho. Discutíamos en el sentido de aprender. No te dejo decir nada. En la época de pre-APA y en la época de APA, aparte de la rica formación que hice en seminarios, tuve contacto con muchos psicoanalistas y trabajé con muchos psicoanalistas en grupos de estudio, supervisiones, en grupos de estudio, investigación y escrito de trabajos. Por ejemplo, un grupo con Lieberman, en el que estábamos entre otros con Julia, trabajando con Lieberman, que hicimos un trabajo sobre adaptados, justamente. Sobre adaptación y trastornos tempranos del desarrollo. Vaya casualidad. Lo que pasa es que entre los analistas se da, porque sobre adaptados que fuimos muchos, nos encontramos y aprovechamos la posibilidad de tratar de hacer de esa sobreadaptación alguna otra cuestión elaborada más por los caminos del psicoanálisis y por la vida dentro del psicoanálisis. Y yo creo que esto pasa como de las múltiples causas que hacen que los que somos psicoanalistas nos hayamos comenzado en general a analizar por algún tipo de necesidad vigente y real y no en general por satisfacer una exigencia institucional. Estaban los análisis, estaba tratando de integrar con la época de APA, con otras tareas, con otras formaciones, con otras actividades. En la época de APA, yo hice seminarios entre el 67 y el 70. En el 67 murió mi padre. Entre el 67 y el 70. Es una época, son los 60 en el mundo, son los 60 en la Argentina, en las historias más específicas políticas del país,
que es la Argentina después del golpe del 66, después de la noche de los bastones largos y después de toda la efectiva repercusión del golpe militar en el derrocamiento de Ilía, momento en el que se había pagado la deuda externa y que Ilía se comenzó a meter con los medicamentos, entre otros múltiples datos, ¿no? Nosotros festejaron la caída de Ilía. Claro. En la APA fue uno de los pocos que me fui de seminario. Había algunos que comenzaron antes que yo y que ya estaban en seminarios cuando cayó Ilía. Yo entré al año siguiente. En la APA estaban todas las repercusiones de lo que se había convertido y fue plataforma de documento, en todas esas inquietudes. Y la APA era un gran avispero, donde se trabajaba muy intensamente en seminarios, pero había todo un clima político interesante. En los deciles de Rafael, la realidad, no en los deciles en relación con eso, pero cuando Rafael dice, la realidad irrumpe en los consultorios psicoanalíticos cuando es desmedida y no se puede evitar, aunque la realidad está siempre presente dentro del consultorio si no nos damos cuenta. En la APA también, la realidad entró en ese momento de una manera muy vigente, porque mucha gente desde adentro de APA estaba en crisis, no solamente con la APA, sino con los existires humanos y con las inquietudes de la época. No se olviden que acá el 66 fue el derrocamiento de Ilía, pero que en París, por ejemplo, estaban todas las proclamas del 66 parisino. Mayo del 68. Mayo del El 68. problema de la reforma del 18. Claro. Con temas, claro, la reforma del 18. Bueno, acá hay tantas cosas para integrar y tantas redes. Esa fue la APA que me tocó vivir a mí y en la cual participamos activamente la mayor parte de los candidatos. En esa época en APA, los compañeros con los que uno entraba en un primer año, había 2 primeros años, uno seguía el segundo año, tercer año y cuarto año. Y eran año a año, con monografía todos los años y todo muy ritmado, y no se podía dejar nada pendiente. Si uno dejaba algo pendiente, no entraba al año siguiente. Y se trabajaba muchísimo, se estudiaba mucho. Y además, algunos más interesados en la política interna de APA y lo que pasaba con el instituto, y lo que pasaba con los candidatos, y lo que pasaba con los análisis didácticos y todo ese tipo de cuestiones, nos fuimos metiendo más. Entonces en APA se armó la Asamblea Permanente de Candidatos, que era a continuación de las asambleas de candidatos que ya habían comenzado. Las que yo estuve era a continuación de las que habían pasado antes, pero se organizó formalmente como una entidad de existencia institucional que se llamaba Asamblea Permanente de Candidatos, que nos reuníamos todos los lunes a la noche, con una asistencia de 80, 90 personas todos los lunes, sobre 100 y pico de candidatos que eran. Y fuimos elegidos coordinadores de esa asamblea, Eduardo Isájarov, Valentín Barenitz y yo. Éramos una terna de coordinadores. Y entonces discutíamos con la Comisión de Enseñanza una cantidad de cosas, y ahí fue donde comenzó a parirse la posibilidad de representación de los candidatos en la Comisión de Enseñanza, y fuimos los primeros que, sin estar formalmente aceptados todavía, de vez en cuando estábamos discutiendo cuestiones con la Comisión de Enseñanza. Sí, la lucha dentro de APA fue interesante, dura, complicada, y después vino todo el proceso dentro de APA de lo que después fue la separación de APA y APLEVA. Varias veces se nombró al Grupo Cabello. El Grupo Cabello nos autoconvocamos una cantidad de gente que teníamos como característica que no estábamos ni de acuerdo con lo que decía APA, ni de acuerdo con lo que decía APLEVA, pero fundamentalmente estábamos de acuerdo con la desunión. Pensábamos que desunidos
haciendo la decisión no se podía funcionar mejor, sino que se iba a funcionar peor. Pero no fue posible, pero quedamos como grupo y trabajamos muchos años, nos comenzamos a reunir, ¿cuándo fue? 69, 70, por ahí. Nos reunimos en Cabello, que era mi casa, mi consultorio, durante muchos años, hasta que yo fui director nacional de salud mental en el 84, que mudamos de sede porque no había garantías que yo pudiese estar en todas las reuniones. Y ahí nos mudamos a casas de otros amigos, a casa de Julia, a casa de Eduardo, y yo iba algunos lunes a las reuniones de Cabello. O sea que duramos como grupo, reunidos en Cabello City, Cabello mismo, 14 años. Y el Grupo Cabello fue muy rico, muy importante, hablando de encuentros para todos nosotros. Una manera de acompañarnos en la manera de ser analistas, una manera de discutir políticas, una manera de discutir autores, de discutir trabajos, de discutir clínica y de acompañarnos en la vida. Fue un grupo que fue bastante numeroso al principio, que después decantó, pero éramos 8 o 10 firmes durante muchísimo tiempo. Muchísimos de los cuales tenemos que ver con la generación de Sapo. Grandes temas. Salud mental. Mi experiencia en la Dirección Nacional. Azar y anarquía. Necesidad y azar. En la guardia del Hospital Ramón Mejía, yo entré una semana después como último perro. En las categorías en la guardia está el médico interno, los médicos adjuntos, el practicante mayor, 2 practicantes menores, 6 practicantes, en la Guardia de Ramón Mejía era así, todos esos con sueldo. No, los practicantes no, los mayores y los menores, los practicantes no. El jefe perro tampoco había un jefe perro. Y los practicantes eran los perros. El último perro era el último que había entrado. Compraba las medialunas. Esa era la más fácil. Había manteadas, había bautismos, había una cantidad de afecciones espantosas de toda la manera de aprender la piramidalidad y el automatismo del sistema médico. Autoritarismo, salió autoritarismo. Había muchas cosas eróticas también en la guardia. El que había entrado una semana antes que yo era Aldo Neri, mayor que yo, pero que había interrumpido la carrera de medicina y había vuelto a retomar medicina. Y yo entré una semana después. Entonces éramos, en vez de un último perro, éramos 2 últimos perros juntos, con lo cual compartimos sufrimientos y nos defendimos juntos con mucha argumentación política. Aldo ya tenía formación política y venía en el radicalismo desde antes. Yo venía con mi propia formación política, entonces después de grandes alegatos y de grandes violencias, siendo además más clínicos que cirujanos en la guardia, que era otro elemento selectivo. No estábamos desesperados por operar, aunque terminábamos operando cuando hacía falta o ayudando a operar, pero no entrábamos a la guardia para ser cirujanos, nos interesaba la clínica. Bueno, en el 83, cuando Alfonsín hizo campaña por Latinoamérica, uno de los lugares en que recaló fue en Caracas. En Caracas estaba exilado Goldenberg. Y Alfonsín y Goldenberg se conocieron allí, y Goldenberg y Alfonsín se encontraron muy bien. Y entonces Alfonsín le dijo, cuando yo sea presidente, me lo llevo a la Argentina para que dirija salud mental. Goldenberg y Neri, a su vez, eran bastante amigos, porque Neri como ministro de salud, antes era médico sanitarista y había sido director de la Escuela de Salud Pública. Y lo había llevado a Goldenberg muchas veces a dar temas de salud mental. Entonces Neri y Alfonsín lo conocían a Goldenberg. En el 83, cuando sube Alfonsín, le avisan a Goldenberg que se venga para ser el director nacional de salud mental. Goldenberg dice, no me muevo de Caracas, Isabel no quería, Mauricio tenía sus dificultades, la historia de los Goldenberg es una historia muy dramática, con 3 hijos muertos, desaparecidos.
pero dice, sí voy a hacer una asesoría, si me pide vía OPS, hago una asesoría de salud mental en Argentina. Y así fue como Goldenberg, terminando el año 83, en enero del 84, no, ya en diciembre, Alfonsín asumió en diciembre. Asumió en diciembre. Ya el 15 de diciembre estaba Goldenberg en Buenos Aires. Y entonces hizo una asesoría y nos pidió ayuda a unos cuantos que habíamos trabajado con él en Lanús y en el italiano. Y hizo un relevamiento, hizo un documento que lo escribimos entre varios, con él por supuesto, trabajando muy intensamente, que salió como documento de recomendación de la OPS de la Argentina, que se llamaba Lineamientos para un Programa Nacional de Salud Mental. El famoso lineamiento para un programa. Entonces dije, bueno, ¿quién ponemos de director? Entonces me aparecían 4 candidatos. Goldenberg me preguntó si yo quería, si yo podía hacer. Lo discutí con amigos y coincidimos en que sí, que me podían ayudar en la patriada. Y después se fueron descartando los otros candidatos por razones políticas. Algunos muy valiosos porque tenían mucha experiencia en la organización sanitaria, eran muy reaccionarios, digamos, para el estilo de Alfonsín y de Neri. Otros no quisieron y por descarte quedé yo. Ahí fui director nacional de salud mental. Entre otras cosas, porque no era radical. Porque la interna radical de los psiquiatras era muy fuerte. Hubo líderes psiquiátricos, profesores, como Megal y Coronel eran radicales sabatinistas. ¿Cómo? Megal y Coronel, que andaban muy juntos. Claro. Los dos eran profesores y padre era libre. Mi padre era libre, pero Melgar era un excelente profesor de Se hacía psiquiatría. de anarquista, pero no era anarquista. Claro, pero bueno, de cualquier manera, la vieja guardia radical de los psiquiatras, la vieja guardia de los psiquiatras que estaban en el radicalismo no eran compatibles con una perspectiva de salud mental como la que planteaba Mauricio Goldenberg y como la que planteaba ya en su momento la OPS. Entonces, Era muy manicomial esto. claro. Entonces, alguien que venía del Hospital General y que no tenía compromiso político con ninguno de los distintos grupos del radicalismo, ahí calcé yo, nuevamente, cuestiones de azar. Y eso me permitió moverme muy fácilmente, porque no tenía problemas con nadie, ni nadie se sentía que le estaba dando, dentro del radicalismo, que le estaba dando pienso al otro. Y además me podía llevar bien con las provincias justicialistas. Cuando yo asumí había mitad de provincias radicales. 40% de provincias radicales, 40% de provincias justicialistas y 20% de provincias con gobiernos de partidos provinciales. Ya después de la primera elección de gobernadores, que cambiaron a los 4 años y Alfonsín cambiaba a los 6, hubo más provincias justicialistas. Pero como yo había armado un curso de formación, de capacitación para dirigentes de salud mental en la Escuela de Salud Pública de Córdoba, que era una manera de reunir a toda la gente que tenía responsabilidad de salud mental en las provincias y de formarnos en salud pública, en política y en cuestiones de salud mental, yo mantenía buenas relaciones con todas las provincias y sobre todo que una dirección nacional no puede hacer nada directamente, sino es a través de las responsabilidades de las jurisdicciones. Y yo con el Buda y con el Moyano y con el Tobar García no podía hacer nada directamente porque ya eran de la capital federal. No, eran nacionales todavía. No podía hacer nada porque eran muy psiquiatrones. No, el Borda lo hice intervenir, fui Luna el interventor. La negociación fue con el Moyano, que no lo intervenimos, porque teníamos ahí
vieja guardia de UPCN, Marchand de director, y bueno, toda la cosa de la derecha más recalcitrante y reaccionaria del Moyano. Con la ciudad de Buenos Aires, con los hospitales generales, no eran jurisdicción mía, eran jurisdicción de la directora de salud mental del gobierno de la ciudad, que era Aurora Pérez, que trabajábamos en conjunto, pero no era jurisdicción mía. En estos cursos que hice en Córdoba, la gente de Ciudad de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires no iban. Ellos no se mueven de sus provincias para ir a hacer una cosa federal a Córdoba. Pero bueno, ahí pudimos trabajar mucho y hacer muchas cuestiones. En esos años tuve una cantidad de experiencias interesantes donde el ser psicoanalista fue fundamental. Aparte de las experiencias políticas, aparte de una cantidad de otras cuestiones. Yo venía comprometido y siguiendo, voy a terminar enseguida. Voy a contar 2 o 3 experiencias y voy a parar. En la época de la Dirección Nacional, aparte de todas las cosas específicas de la Dirección Nacional, específicas pueden ser muchas especificidades, se fueron dando cuestiones otras. Por ejemplo, creamos el CEREVITE, el Servicio de Reparación de Víctimas del Terrorismo del Estado, que fue la primera entidad pública del Estado dedicada a estas cosas, que hasta ese momento venían siendo realizadas por los grupos de salud mental de los organismos defensores de derechos humanos. El CEREVITE lo coordinó Julia y participaron en él realizando las tareas en los grupos operativos que se hacían con familiares de desaparecidos o cualquiera que se sintiera afectado por el terrorismo de Estado. Participaron varios de ellos son miembros de SAP. Y eso fue una experiencia muy interesante, que lo hicimos en el edificio de Sanidad Escolar, en Saavedra 15, que fue el lugar más apropiado que encontramos en cuanto que no era ni hospitalario, ni tenía ningún tipo de prejuicio posible, porque Sanidad Escolar la conocemos todos en Buenos Aires. Todos los sí, claro, bueno, esta fue una experiencia muy importante. Otra experiencia muy importante fue lo que tuve que ver en relación con otra muy querida gente, como Marilú Pelento, por ejemplo, con la restitución de los primeros nietos que fueron apareciendo. Porque muchos jueces preferían llamar, buscar, a través de intermediaciones, buscar al director nacional de salud mental, que se suponía que tenía que saber de estas cosas, y no a profesionales que estuviesen vinculados con los organismos de derechos humanos. Entonces fue así que trabajamos. Marilú trabajó muchísimo más que yo en ese tipo de cuestiones, pero con Marilú hicimos una alianza de trabajo muy interesante para sacar conclusiones sobre las categorías mentales de los jueces, con los cuales teníamos que explicarles lo que es la identidad, sin caer en las simplificaciones de que la identidad es solamente la identidad genética, obviamente, que es muy complicado todo el tema de la restitución. La otra cuestión que tuve que ver y que fue muy fundante es con la restitución de restos. Me buscaron los antropólogos forenses. Los antropólogos forenses comenzaron a funcionar, ya habían comenzado a funcionar un poquitito antes del 83, ¿no? Hicieron su oficio con Clyde Snow, un excelente tejano con sombrero tejano y todo, un antropólogo forense que vino acá por 2 meses y se quedó varios años, que les enseñó toda la técnica de la antropología forense que no se utilizaba en la antropología penal. Entonces los antropólogos me buscaron, en ese momento alquilaban una casa o les daban un pedazo
del altillo, de la azotea y algo así, en una casa cerca de Constitución, y conocí a una gente maravillosa que me pidieron algo que yo decodifiqué como armar un símil grupo Bali, sin ser yo antropólogo, sin saber esas cosas, pero ellos necesitaban elaborar algo de lo que estaban haciendo. Porque no solamente trabajaban con los restos, trabajaban con las familias, buscaban a las familias. Y para algunas familias llegaban ellos con algún tipo de posibilidad de pregunta y la familia los recibía alborozados. Y otros los echaban a escobazos, porque aparecían como espectros para traerles noticias de lo que no querían saber. No era nada fácil la tarea. Más, la tarea misma era toda gente con compromiso político, obviamente. Gente joven, más jóvenes que yo en general. Acaba de morir. Hace unos pocos meses murió. Sí, Clay. Sí. Sí. Mayo. Clay era grande, Sí. una maravilla. Era grande de edad y grande como persona. Y después la otra cuestión que hice con ellos fue, bueno, cuando consiguieron los primeros restos, ¿cómo se hace la devolución, la entrega de los restos a la familia? Y bueno, se pudieron hacer y pude ser testigo de lo que pasa en esas circunstancias. Que hayan pasado 15 años, 20 años, de la desaparición del hijo o de la hija, el encuentro de los familiares con los restos, que van, si son los huesos nada más, en un cajoncito de madera, ni siquiera con forma de ataúd, en un cajón rectangular, ni siquiera porque se decidió que no tuviese forma de ataúd, porque era una caricatura de ataúd de chico. En cambio, una caja de restos es una caja que tiene que ser identificable como eso. Se hizo preparamos la primera restitución y nos encontramos con familiares que se abrazaban al cajoncito como si fuera el momento del encuentro con el muerto. O sea, una cantidad de cuestiones teorizadas sobre los duelos especiales y lo que queda en suspenso hasta que no se encuentran los restos, hasta que no se tienen los restos, estaba allí muy vivamente y de una manera muy impresionante. Había otra manera de restos. Muchas de las reconstrucciones los antropólogos lo hacen en mesas de arena, como grandes camillas de arena, donde hay muchas, en un ambiente grande hay muchas camillas de arena, y entonces van identificando los huesos que tienen mezclados, tratando de armar el esqueleto correspondiente a cada uno. La arena sirve para que los huesitos se pongan más o menos en posición. Y entonces, al estilo de cómo se ven en los museos antropológicos, si tenía alguna fractura, si tenía un disparo o cosas así, están las marcaciones, digo acá porque balazos en la cabeza había muchos. Sí, el tratamiento antropológico es ese tipo de cosas. Entonces la gran duda es, la familia ya tiene derecho a saber esto, pero esto tiene que quedar acá todavía porque se estaban armando como rompecabezas. Bueno, se decidió que lo hiciéramos. El contacto con esos huesos por parte de la familia era lo mismo. Tremendo. En el Congreso de Córdoba, que había una mesa sobre estas cosas, yo no sabía lo que me iba a provocar el encuentro con uno de los antropólogos forenses, que tuvo la ocurrencia de hablar mucho sobre mí y sobre lo que habíamos hecho juntos. En ese momento, a mí se me acumularon todas las emociones que yo en aquella época no había podido expresar, ni compartir, ni digerir. Además estaba ocupado en mil cosas. Yo seguía atendiendo mi consultorio cuando era director nacional. Lo reduje al 30%, pero atendía, más todo el trabajo. Y me quedó eso postergado hasta que me encontré con este hombre. Cuando me tocó hablar a mí en el panel, no podía hablar. Por suerte tenía la versión escrita que uno manda para el panel, pero yo no hablo en los paneles leyendo la versión escrita.
ahí me agarré de la versión escrita y la leí con un nudo en la garganta, como repitiendo lo que había vivido yo viendo a la gente con sus duelos en suspenso hasta que aparecen los restos. Y yo hasta que no me encontré con otro antropólogo forense, que no los veía hacía años, y lo encontré como muy agotado, como muy cansado, como una tarea muy dura en la que siguen estando. Y el oficio de psicoanalista para ese tipo de cuestiones ha servido mucho, y para muchas cosas de salud mental también. Bueno, ya hablé demasiado. Vamos a tomar otro sendero y preguntarte acerca de cuáles son los temas psicoanalíticos que te están interesando en este momento y que seguramente también son una continuidad de toda esta historia que has contado, ¿no? Uno tiene varios temas que son como los temas de referencia, que se van repitiendo, que se van transformando, que siguen siendo los mismos, pero son distintos. Yo creo que ser psicoanalista es una tarea fascinante. Y ser psicoanalista y poder utilizarse a sí mismo como instrumento, no solamente para el ejercicio del psicoanálisis, sino para otras prácticas vinculadas con psicoterapias, con asistencia y atención de gente, es importantísimo y es muy valioso y es muy rico. En este momento mi preocupaciones más vinculadas con la formación, vuelvo a estar coordinando el instituto y son preocupaciones que nunca me dejan, es cómo lograr algo así como lo que se podría llamar integración personal con el oficio. Lo que yo en algún momento llamé el analista como instrumento de sus prácticas. Hablar de transferencia y contratransferencia no es una abstracción. Hablar de teorías digeridas, elaboradas, probadas, no es una referencia teórica a teorías que uno puede discutir solamente como, que se las puede discutir solamente como organizaciones sistematizadas de formulaciones conceptuales para dar cuenta de un objeto teórico, sino que nosotros manejamos teorías para dar cuenta de la complejidad, para dar cuenta de lo que se puede, del poquito que alcanzamos de la complejidad del humano. Y estas teorías, para que den cuenta de esa función, tienen que ser puestas en funcionamiento por alguien que las tiene incorporadas, que las tiene hechas vivencia propia y su propia autotransformación constituida también mientras realiza su propio trabajo como analista. ¿Cómo hacer para ayudar? Nunca uno esto lo puede indicar, esto lo puede sugerir, lo puede ayudar, puede generar caminos, puede mostrar cómo uno se busca de transformar al mismo tiempo que está dando un seminario sobre algo, al mismo tiempo que está manejando una teoría. Yo no creo en las teorizaciones, no creo que sean útiles las teorizaciones recordadas solamente de manera intelectual, que son, por ejemplo, los últimos trabajos que uno lee de un teórico, de los que hemos discutido acá, los trabajos que hemos discutido para el Congreso. Yo puedo haber hecho un análisis del trabajo para la discusión, pero algunas posiciones teóricas de esas personas, yo no las tengo incorporadas como metabolización que forme parte de mi trofismo, de mi instrumento psicoanalítico. Y las que vuelven y las que sirven y las que están son las que son producto de esa elaboración, de esa metabolización permanente en la práctica clínica y en las distintas prácticas clínicas posibles. Desde el punto de vista de los grandes temas, los grandes temas psicoanalíticos,
Yo vi muchos años Freud, en la APA, que colaboré en la transformación del plan de estudios que hizo después el currículo abierto y libre. Había una parte básica del programa que era Freud. Y yo durante... ¿cuánto fue eso? Del 72 al 83 di seminarios de Freud todos los años y nunca sobre los mismos textos de Freud. No repetí ningún seminario. Lo cual me permitió, aparte de todos mis grupos de estudio previos y los que tenía en ese momento, todos mis estudios previos sobre Freud, lo cual me permitió toda una recorrida de Freud muy intensa, inclusive dedicarme a trabajos que nunca había leído en profundidad todo un año. Como un seminario que hicimos, ¿fue de un año? Sobre el chiste. Un año. El seminario sobre el libro de Freud sobre el chiste de un año. Durísimo. Durísimo, porque el libro es difícil, pero además lo íbamos articulando con todo el Freud de esa misma época o de después. Psicopatología de la vida cotidiana es un trabajo que tiene una riqueza narrativa y una riqueza fina en la observación de eso cotidiano, que es una maravilla. Entonces, todo ese background lo tengo. Estudié mucho Melanie Klein, y en la época en que yo hice la APA, Melanie Klein era la doctrina predominante. Supervisé con mucha gente, kleiniana y no kleiniana. Supervisé con García Reynoso, con Diego García Reynoso y con Joel Sack cuando era candidato. También supervisé con Blecher, con Lieberman, ahora me olvido. No, esos fueron los visitantes. Los visitantes, la gente que visitaba a la APA, yo era de aquellos candidatos que siempre que pedían material para algún visitante yo tenía material. Con lo cual estuve con una supervisión colectiva con Herbert Rosenfeld, que fue maravillosa. Y a todos los latinoamericanos que venían, más o menos, siempre supervisé. También supervisé con Pierre Dañé. Yo viajé por primera vez a una reunión de Grupo Confrontación en París en 1980 o 81. Ahí me reencontré con todos los exilados latinoamericanos que estaban, no solamente los argentinos. Ahí me reencontré con los argentinos y conocí a muchos exilados latinoamericanos que estaban en París. Ahí lo conocí a Marcelo Viñar y a Mare, por ejemplo. Marcelo, que estaba con su mate, y Leclerc del otro lado, al cual le pasaba mate permanentemente. Y Leclerc tomaba mate con boca de europeo tomando mate. Tomaba mate. Y conocía muchísimos latinoamericanos que entre ellos eran una cofradía, los que estaban exilados en Europa. Y conocía mucha gente que se había ido del país y muchos que me conocían a mí por referencias, pero yo no los conocía a ellos, que eran parientes de algunas personas que yo había atendido y sabían la historia de sus pacientes, de sus parientes atendidos. Ahí la conocí a Pierre Blañé, además de quien ya conocía los trabajos. Yo Pierre Blañé comencé a leer y me apareció La violencia de la interpretación en español en Argentina, que fue en el 77. Y yo con Pierre tuve un encuentro que evidentemente tenía algo de transferencial también, por Madé, digo. Y Pierre es una psiquiatra, psicoanalista, que tiene una cantidad de seminarios hechos a partir de su experiencia, una cantidad de libros hechos a través de sus experiencias y seminarios en Saint-Anne, trabajando con terapeutas de pacientes psicóticos y con sus propios pacientes psicóticos. Y yo trabajé siempre, desde el comienzo, con pacientes muy graves. Y para dispositivos complejos y todo ese tipo de cuestiones, bueno, tomar contacto con Piera me sirvió muchísimo. Trabajando sus textos, después la conocí a Piera, hice una supervisión con ella, maravillosa. En Buenos Aires estuve con ella, y la segunda vez que vino a Argentina, yo era director nacional de salud mental. Y ella venía militando
porque los hospicios que se habían vaciado de pacientes psicóticos por la psiquiatría del sector en Francia, los estaban llenando con drogadictos. O sea, en las instituciones cerradas, los edificios de instituciones cerradas, cuando uno las logra vaciar de algo, siempre logra meter alguna otra cosa que reemplace y que dé trabajo a los que viven en las instituciones cerradas, además de dar sustento ideológico y pragmático a la ¿cómo se llama esto? A los estigmatizados, digamos, darle salida a los estigmatizados. Entonces, los temas psicoanalíticos que me interesan son los vinculados con los temas, y los autores son los más cercanos a la clínica que yo pueda comprender, que hemos trabajado, que trabajo. Y Rafael quiere decir algo. Lacan en Caracas. Lacan en Caracas. Fue en 1982. 80. Lacan en Caracas. En el año 80, Lacan vino por primera vez a Latinoamérica y fue a Caracas. Y entonces, algunos no lacanianos, aparte de todos los lacanianos que fueron de Buenos Aires a Caracas, fuimos a ese rencontre. ¿Vos estuviste, Rafael? No. ¿Vos estabas? No, estaba en la Alemania Democrática. Claro, él estaba en la Alemania Democrática, estaba en Caracas con Luis Horsten, con Pesetti. Después en Nueva York, ¿verdad? Claro, después nos encontramos en New York y con Rafael e Irma, Luis y Cristina, Amanda y yo, mi primera esposa. Y en Caracas asistí al primer encuentro latinoamericano que comenzó para mí con una butad notable que se le he contado a mucha gente, porque estaba toda la Latinoamérica lacaniana allí. Llega Lacan con todos sus acompañantes, yo había leído bastante Lacan, y me encontré con un señor muy francés, muy parisino además, con el perfil fisionómico de los psiquiatras clásicos, digamos. Tenía una cosa muy psiquiátrica en el andar y en la gesticulación. Y entonces comienza diciendo: no sé por qué ustedes se llaman lacanianos, porque yo no los formé. Silencio. Así comenzó gratamente el encuentro, marcando bien las diferencias. Pero fue muy útil para mí. Conocí a mucha gente que en aquellos momentos eran jóvenes lacanianos, como Colette Soler, por ejemplo, en este momento famosísima, pero que ya en ese momento era una persona sumamente inteligente y sumamente trazada. Charlando con Miller, le preguntó a alguien sobre Pierre Lanier y dijo: al principio nos asustó, pero resultó que es solamente una clínica. Perfecto. Entonces, Pierre Lanier sirve. Pero fue una experiencia muy interesante, que marcó bastante mi acuerdo conmigo mismo, en no estar muy de acuerdo con los lacanianos, digamos, de los cuales tengo muchos pacientes además, porque no sé por qué, tengo alguna tradición por allí que me buscan como analista. Disculpame, Vicente, me parece que es interesante recordar ahora que en ese segundo viaje de Pierre aquí, que discutimos con ella en una reunión en APA, Marilú, no me acuerdo, vos no estabas, yo no estaba, claro, ya eras director nacional. Pero discutimos con ella lo que estábamos pensando y elaborando acerca de la restitución de niños secuestrados o nacidos en cautiverio. Es un tema muy actual, me parece interesante recordar. Importantísimo. En ese viaje de Piedra sí la acompañé en Lanús. O en el primero. No, en ese viaje la acompañé en Lanús, que todavía funcionaba más o menos. Y uno de los que se había aprendido con Piedra Lañú y que no la soltaba era Bomaro, justamente. El actual presidente de APSA, que estuvo sentado en la discusión
en la mesa acá, que era un joven, Bomaro debe tener unos 15 o 20 años menos que yo. En ese momento era más joven todavía. Yo estaba de director de psicopatología de Lanús. ¿En ese momento? Sí. Director de psicopatología ¿Del servicio? ¿Fue director del servicio? Sí, claro. Jefe de servicio. Bueno, no acordaba de eso. 5 minutos si alguien quiere hacer. Quería decir algunas cosas, me quedé como muy emocionada y me quedé pensando, conmovida en la idea del campo que se atraviesa y que puede ser desierto o puede ser un campo fértil si se trabaja. Me gusta y entiendo que tiene que ver con un recorrido que se me completa hoy, esto del oficio y no del ser psicoanalista, porque me parece que le da una amplitud y una densidad que tiene que ver con las cosas que nos fuiste contando de tu vida y que me evoca algo del estar psicoanalista de Ulloa también. El recuerdo es el haber sido residente de la residencia interdisciplinaria y el recuperarla con los años, con todo lo que tuvo ese proyecto de revolucionario. Dicho esto hoy, por gente que está trabajando hoy y que encuentra falencias en políticas que se están llevando a cabo en este momento, que yo apoyo claramente. La mención de Alma-Ata, el recuerdo de los lineamientos que nos hacías estudiar y eran un plomazo y que no entendíamos, de Goldenberg, las reuniones que hacíamos con otros residentes de otros lugares de la residencia interdisciplinaria en todo el país. Te recuerdo hablando en el subsuelo del Ministerio de Salud, hablándonos de Castoriadis, hablándonos de tierra, pero de cómo también teníamos que, aún los psicólogos, ponernos a leer los libros de Pereira, de semiología, para cuando estuviéramos en Borda. Y recuerdo también textos que leímos acá, en teoría de la enfermaria y de la cura, la identificación prospectiva, digamos, del Baranger, que no olvidé y que llevo en mí. Gracias. Gracias. Esto se refiere a la residencia interdisciplinaria en salud mental, que es algo que puse en funcionamiento cuando era director nacional de salud mental. Cuando yo llegué a director nacional, se habían anulado previamente, no había residencia para psicólogos, se habían sacado en la época de la reorganización nacional, había residencia de psiquiatría solamente. Lo primero que hice fue levantar esa restricción, por supuesto. Levantar, que no es simbólico, sino que era que a partir de eso se disponía de rentas para los residentes. Las rentas no las manejaba yo, eso lo manejaba el ministerio, pero en la parte de secretaría administrativa del ministerio, pero ahí se aplica. Pero al año siguiente lo que se nos ocurrió fue crear la RISAM, Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental. En vez de que hubiera residencias para psicólogos y paramédicos, hacer una residencia para psicólogos, paramédicos, asistentes sociales, terapistas ocupacionales y enfermeros, todos juntos. El equipo de salud mental haciendo una residencia, juntos, una residencia interdisciplinaria. Fue una experiencia muy interesante, fue una experiencia muy difícil, porque entre otras cosas, la residencia es una manera de enseñanza-aprendizaje donde los alumnos residen en el lugar donde se realiza eso. Pero en ninguna parte se realizaba eso. Así que teníamos que armar un esquizofrénico compuesto de experiencias distintas y pelear además contra las apetencias monodisciplinarias de los médicos, de los psicólogos, que miraban con cierto recelo a que los junten con terapistas ocupacionales, asistentes sociales y enfermeras universitarias que tenían que ser. No eran las enfermeras apenas alfabetizadas que vienen a ser enfermeras pobres después de ser mucamas. Tenían que ser enfermeras universitarias. O sea, tenían todos rango universitario, pero
el prejuicio, pero se integraron grupos interesantes y pasaron cosas buenas, que lamentablemente ahora que se quieren hacer de nuevo la RISAM, la Dirección Nacional de Salud Mental actual le dio el armado de la RISAM a APSA. Bueno.